que hemos titulado Sirviendo por su amor con amor o sirviendo con amor por su amor. Este es nuestro tema número 38 y vamos a hablar de un tema que particularmente me costó un poquito de trabajo por la situación que nosotros vivimos en el mundo evangélico, acerca de la autoridad pastoral, acerca de cómo se ejerce este oficio. Y hoy vamos a hablar de la importancia de obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Quizás si en algún momento has sufrido algún abuso de autoridad, quizás puedas sentir en tu corazón un poco de recelo con respecto a al título de mi enseñanza, pero yo quisiera que no saques conclusiones todavía, espérate a que escuches el mensaje, porque hay algo importante en esto que la iglesia debe de saber. Entonces, yo voy a estar en Hebreos capítulo 13, versículo 17, y aunque es un tema que está dentro de nuestra serie, un tema, por así decirlo, individual, yo tomé la decisión de hacerlo un poquito más expositivo. Entonces, quiero que prestes tu atención para que puedas captar lo que el Señor tiene que decirnos hoy a todos nosotros. Entonces te voy a invitar a que oremos y que preparemos nuestro corazón para que el Señor, por medio de su Espíritu, nos redarguya, nos hable y nos muestre su propósito en esta enseñanza. Oremos. Padre, queremos agradecerte con todo nuestro corazón porque, Señor, en verdad hemos visto tu gracia, hemos visto tu cuidado, hemos visto tu fidelidad. Hemos visto, Señor, cómo has manifestado tu misericordia día con día para con nosotros. Señor, muchas gracias por traernos, por permitirnos estar delante de ti. Oramos a ti, Señor, suplicándote que obres en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo haga lo que quiera hacer en nosotros, porque somos tu pueblo. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres quien tiene soberanamente el control de todo lo que somos y hacemos. Confiamos en tu gracia, Señor, y en tu misericordia. Confiamos en que tú, Señor, obrarás en nosotros y nosotros estaremos dispuestos a obedecerte. Señor, quiero pedirte particularmente por mi vida, ayúdame. No tengo ni la capacidad ni la sabiduría de poder exponer tu palabra. Ayuda al predicador, Señor. En su debilidad, Señor, ayuda a que tu palabra sea expuesta de manera fiel, de manera entendible. Que cada uno de mis hermanos pueda salir de este lugar, Señor, apreciando cada punto, Señor, que tú nos hablarás en este día. Señor, muchas gracias. Nos ponemos en tus manos, reconociendo tu poderío y nuestra impotencia. Con eso en nuestros corazones, Señor, iniciamos esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Para poder introducir este tema, permítame leer unas palabras de un autor que particularmente me gusta mucho leer y ustedes pensarán o dirán si lo que este hombre dice tiene razón o no. Este hombre se llama Paul Tripp. En su libro
Sé líder. Él dice, sería maravilloso si cada líder en cada iglesia y comunidad de liderazgo ministerial pudiera decir, mi corazón es puro e incapaz de ser tentado por cualquier motivación que compita con mi lealtad a Cristo y su evangelio de gracia. El problema, dice este autor, es que mientras que el corazón de cada líder está siendo purificado por la gracia santificante, todavía no es completamente puro y aún está cerca de la tentación. Así es como nos desviamos, dice él. Un líder ministerial persigue agendas distintas a su llamado como embajador haciendo el ministerio. Un líder cuyo corazón ha sido capturado por otras cosas no abandonará el ministerio para perseguir esas otras cosas. Noten lo que él dice. Él usa la posición del ministerio, y yo subrayé esto, poder, autoridad y la confianza para obtener esas cosas. Cada comunidad de liderazgo necesita entender que el ministerio puede ser el vehículo para perseguir una gran cantidad de idolatrías. De esta manera, el liderazgo ministerial es la guerra. Es la guerra y no podemos abordarla con la pasividad de dar por sentado de que no estamos en una guerra, de que no hay un conflicto y que todo está bien. Noten lo que dice este hombre. Tristemente, los nobles líderes ministeriales se convierten en innobles líderes ministeriales. Y debido a que sus corazones han sido secuestrados, son los embajadores de dioses falsos como el poder, la fama, cosas ministeriales, control, aclamación, dinero, el respeto del mundo, mientras siguen haciendo el ministerio. Pregunta. Esta es una pregunta que hace el mismo autor. ¿Cómo una comunidad de liderazgo basada en la Biblia, comprometida con el Evangelio y que sirve a Cristo, no se mueve para confrontar amorosamente a un líder que ha cambiado, buscando rescatarlo de sí mismo y protegerlo de dioses del ministerio falso? Él mismo responde esta pregunta. La razón por la que a menudo somos demasiado pasivos frente a la evidencia preocupante en las actitudes y acciones de un líder es que con demasiada frecuencia el rendimiento triunfa sobre el carácter. Escuchen lo que dice este hombre. He escuchado declaraciones como las siguientes en repetidas ocasiones. Pero era un predicador dotado. Pero mira el número de personas que han venido a Cristo. Pero mira cómo ha crecido la iglesia. Pero piensen en el número de iglesias que hemos plantado. Pero nunca hubiéramos tenido este campus ministerial aparte de él. Pero mira los recursos del evangelio que él ha producido. Noten que Paul Tripp hace una diferencia muy importante entre el rendimiento y el carácter. Y generalmente nosotros nos dejamos arrastrar por el rendimiento. Pocas comunidades, mis hermanos, de liderazgo dicen que han llegado a valorar el ministerio sobre el carácter, pero el rendimiento se convierte en la lógica detrás de no tratar con cuestiones de carácter. Sigue diciendo este autor. Aquí está la lógica inadecuada. Mira lo que este gran hombre ha hecho por Dios. ¿Deberíamos realmente empañar su ministerio?
Así que una comunidad de liderazgo acepta lo que no debería aceptar, calla cuando debería hablar y es pasiva cuando debería de actuar. Fin de la cita. Mis hermanos, uno de estos dioses o problemas que nosotros enfrentamos a menudo en las iglesias locales es el deseo de poder y o el abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque hay una mala comprensión de la autoridad pastoral o cualquier liderazgo que lleva a muchos líderes no solo a no pastorear a la iglesia, sino incluso a abusar de ella, y el abuso lastima. ¿Y por qué pasa esto? Porque como dice Paul Tripp, nuestro corazón aún no ha sido perfeccionado completamente. En poco tiempo, en lugar de enfrentar los errores con gracia en nuestros propios corazones, o escuchen esto, en la rendición de cuentas con otros líderes, nos convencemos a nosotros mismos de que tal vez lo incorrecto no esté tan mal. Y déjenme volver a citar a Paul Tripp porque quisiera que esto quedara claro en nuestra enseñanza. Ningún líder puede ser abandonado a sí mismo. A ningún líder se le debe permitir ahuyentar a los compañeros líderes que tienen preocupaciones piadosas. Ningún líder debe ordenar lealtad de una manera que comprometa la integridad y la moralidad del evangelio. Ningún fruto del ministerio del líder debe resultar en que su corazón no sea protegido. Todo líder, no importa cuán poderoso y exitoso sea, debe estar dispuesto a mirarse a sí mismo en el espejo confiable de la palabra de Dios. Ninguna comunidad de liderazgo debe comprometer su integridad para lograr su visión. Ningún líder debe ser intocable por la comunidad del evangelio que Dios ha colocado amorosamente a su alrededor. Todo líder necesita una gracia confrontativa y reparadora. El ministerio es una guerra de valores cotidiana, pero no debemos tener miedo ni desanimar, porque no estamos solos en esta batalla. Todo líder ministerial es el objeto de la gracia santificadora de Dios. Fin de la cita. Así que mis hermanos, después de haber estado hablando varias semanas de la responsabilidad del pastor, los ancianos o de cualquier otro líder, y con esta introducción quisiera que ahora pasáramos a nuestra enseñanza de hoy. La importancia de obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Y para nuestra enseñanza, hermanos, veremos 4 encabezados. En primer lugar, lo que no significa obediencia y sujeción. Primero, vamos a ver lo que no significa obediencia y sujeción. En segundo lugar, veremos qué sí significa obediencia y sujeción a los pastores y la importancia de ello. En tercer lugar, veremos las razones de la obediencia, porque ellos velan por nuestras almas. Y en cuarto lugar, la obediencia ayuda a que el trabajo pastoral se haga con gozo y no penoso. ¿Quieren que repitan los encabezados o ya los tienen todos? ¿Ya los tienen todos? Primero, lo que no significa obediencia y sujeción. Segundo, ¿qué sí significa obedecer, obediencia y sujeción a los pastores? Y la importancia de ello. En tercer lugar, las razones de la obediencia.
porque ellos velan por nuestras almas. Y en cuarto lugar, la obediencia ayuda a que el trabajo pastoral se haga con gozo y no penoso. Ok, veamos nuestro primer encabezado. Lo que no significa obediencia y sujeción. Voy a leer Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ok, mis hermanos, para poder comprender un poco este versículo, lo que está diciendo el autor de esta carta a los hebreos, para comprender un poco lo que él quiso decir con obedecer y sujetarnos a nuestros pastores, necesitamos ir unos versículos más atrás. Y hermanos, yo no tengo el tiempo de exponer todos los versículos de este capítulo, solamente voy a hacer un pequeño repaso y me voy a detener en el versículo 7, en el versículo 9 y en el versículo 17. Ok, el tema, mis hermanos, que enlaza el contenido de este capítulo es el poder del amor y la superioridad de Cristo. Si ustedes leen toda la carta a los hebreos, ustedes ven que Cristo es mayor que el judaísmo, mayor que los pactos, mayor que todo. Cristo es mayor. Y ese Cristo y su amor que está por encima de todo, ese amor impulsa al creyente, y escuchen esto, incluidos a los pastores en su vida de testimonio. Primero, ese amor lo vamos a ver en relación con los deberes sociales que exigen el mandamiento de una relación de amor fraterno con los hermanos. Esto lo vemos en el versículo 1. Y que se evidencia en la práctica de la hospitalidad y el compromiso con quienes están pasando por pruebas y prisiones. Versículos 2 y 3. Luego viene el amor familiar, que exige un comportamiento santo, en el que los pecados que atentan contra el matrimonio no tienen lugar. Versículo 4. Pero después vemos que el creyente puede afrontar las pruebas con la seguridad del cuidado y la fidelidad de Dios. Versículos 5 y 6. Luego vemos que el creyente fiel tiene la responsabilidad de ver el ejemplo, y subrayen eso, el ejemplo de quienes les han precedido en la carrera de la fe y en especial de aquellos que han estado entre ellos como pastores. Versículos 7 y 8. Y junto con ese ejemplo está el compromiso de mantener la firmeza de la fe, que puede demandar un alto precio en el testimonio personal y la disposición a soportar el vituperio, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, versículos 9 al 15. Pero este creyente que ha mirado a Cristo como su Señor y Salvador, sigue avanzando. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Pero ahora este creyente se preocupará y se ocupará de la ayuda mutua, porque eso es agradable a Dios. Versículo 16. Y así, mis hermanos, llegamos al versículo 17, donde el cristiano estará dispuesto a dejarse conducir por quienes son los guías espirituales de su congregación, al mismo tiempo que se dedicará también a orar por todos sus hermanos, incluidos los pastores. Así que, mis hermanos, para poder conectar el versículo 17, necesitamos leer los versículos 7 y 9, pero primero vamos a leer el versículo 7. Hebreos 13:7.
Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En este contexto, nosotros vemos, mis hermanos, los principios de confiabilidad por la persuasión. El autor, noten lo que dice el autor. Acuérdense de quienes los guiaron, quienes les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, entonces imiten su fe. Y este mismo concepto, hermanos, lo vemos en el versículo 9, donde el autor les dice a los hebreos que evalúen la enseñanza y no se dejen llevar por enseñanzas extrañas. Es decir, el autor les está diciendo, en otras palabras, que mantengan una mentalidad crítica. Mire lo que dice Hebreos 13:9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Así que, mis hermanos, el autor establece claramente que todos los cristianos debemos estar atentos a lo que se nos enseña, de tal manera que si no está conforme a la palabra de Dios, no debemos aceptarlo, pero tampoco debemos someternos. Esto está implícito aquí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el mandamiento de obedecer y sujetarse a los pastores tiene que ver con la conducta y la fe de esos pastores. Como dice el versículo 7. Sin embargo, algunos han tomado Hebreos 13:17 para sugerir que se debe de obedecer sin reservas y sin cuestionamientos a los líderes espirituales simplemente por ocupar puestos de liderazgo. Esta interpretación, queridos hermanos, se debe a una mala traducción del texto y de sacar el texto de su contexto. Pero nosotros, mis hermanos, debemos considerar que en casi toda la palabra de Dios se nos advierte una y otra vez de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos líderes, de los falsos pastores. Mis hermanos, la palabra de Dios nos advierte sobre eso. Ahora bien, la palabra traducida que el autor de Hebreos o la Reina Valera traduce aquí para obedecer, en el original, hermanos, se traduce literalmente, escuchen esto, dejaos persuadir. Ahí ya cambia, ¿verdad? Un poco. Déjense persuadir. Otra posible traducción es atender a esa persuasión, obviamente. Y esta traducción, hermanos, se ajusta al contexto del libro de los Hebreos y también a la teología bíblica que considera que la autoridad espiritual se basa en la persuasión fundamentada en la verdad y la confianza. Pongan atención aquí porque voy a usar unas palabras que a lo mejor te pueden confundir y trataré de explicarlo más sencillamente. Voy a repetir esto otra vez. Esta traducción, hermanos, de dejaos persuadir, se ajusta al contexto del libro de Hebreos, pero también se ajusta a la teología bíblica que considera que la autoridad espiritual se basa en la persuasión fundamentada, escuchen esto, en la verdad, la persuasión fundamentada en la verdad y la confianza, y ahora escuchen, no en la posición. En otras palabras, no es una obediencia fundamentada en la verdad, no es una obediencia fundamentada en la posición,
o en la imposición de la posición. ¿Cómo es esto? Nosotros generalmente vemos a alguien que está en autoridad, y si esa persona, mis hermanos, que está en autoridad quiere imponer, entonces el hombre se debe de someter. Y eso no debería de ser así. Por lo menos no es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Voy a repetir esto otra vez. No es una obediencia por imposición de la posición. No es una obediencia por imposición de aquella persona que ha sido puesta en esa autoridad, sino una obediencia por persuasión del que ha sido puesto en esa posición. Es decir, es que nosotros vemos a este hombre que se somete a la palabra y ya no es necesario que este hombre nos diga lo que tiene que hacer. Su ejemplo lo muestra. Su ejemplo lo muestra. Él nos persuade a obedecer. Nos persuade a que nosotros nos sometamos a Dios. No es una obediencia por imposición de la posición del que ha sido colocado ahí, sino una obediencia por persuasión de aquella persona que ha sido puesta en esa posición. Y nosotros, con el razonamiento que hace entendible el por qué nosotros debemos obedecer o no, de acuerdo a lo que nosotros vemos. Mis hermanos, si nosotros vemos que este hombre se somete a la palabra, nosotros nos sometemos. Él nos persuade. La palabra que usa aquí el autor para someternos es hupeico o hipeico, que significa ceder ante la autoridad de alguien. Dar lugar a, ceder a. Entonces, mis hermanos, si tenemos nosotros en cuenta esto, Hebreos 13:17 podría leerse con mayor precisión y de otra manera. Escuchen esto. ¿Cómo diría el autor de los Hebreos ahora? Déjense persuadir por sus líderes. Cambia completamente. Cambia completamente. Déjense persuadir por sus líderes, escuchen, quienes los guían. Ellos velan atentamente por sus almas como personas que deben cumplir con sus responsabilidades y rinden cuentas a Dios o rendirán cuentas a Dios. Déjense persuadir para que su trabajo sea una alegría, no una carga, pues eso no representaría ningún beneficio. En otras palabras, hermano, el autor está dando por sentado que esos líderes se someten a la palabra de Dios. Ellos están persuadiendo al pueblo de Dios a obedecer a Dios por medio de su ejemplo. Lo que presupone entonces, hermano, que si el líder no se somete él mismo a la palabra de Dios y tiene una vida desordenada, no pastorea la iglesia, entonces, mis hermanos, no tiene la autoridad para decirle a la iglesia o para persuadir a la iglesia a obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el autor de los Hebreos no habla desde una perspectiva autoritaria, sino pastoral. Cuando el autor de Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, no está promoviendo una obediencia ciega ni una sumisión servil, sino una obediencia persuasiva, fruto de una relación donde el pastor persuade, escuchen esto, con su vida en obediencia a Dios, y el creyente entonces responde con confianza. Qué fácil es pararnos desde el púlpito y decirle a la iglesia, tú debes hacer esto, debes hacer esto, debes hacer esto, pero con un corazón farisaico, con un espíritu farisaico, cuando nosotros
no estamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Eso es muy fácil, hermanos. Es muy sencillo pararnos en el púlpito y decir lo que otros deben hacer, pero nosotros mismos no estar involucrados en ello. Así que mis hermanos, el carácter del pastor es su primera carta de presentación. Por eso, el apóstol Pablo dijo a Timoteo que el obispo o que la persona que desea obispado, buena cosa deseaba, pero ese obispo necesitaba ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera. Y ese carácter, mis hermanos, del cual Pablo describe en 1 Timoteo 3, ese carácter se forja en lo íntimo, en lo oculto, pero se revela en lo cotidiano. Cuando el pastor vive lo que predica, su vida se convierte en una exhortación silenciosa, pero poderosa. Por lo tanto, mi hermano, un creyente obedece a su pastor no porque sea perfecto, sino porque en su carácter encuentra una coherencia entre fe y conducta. Mis hermanos, la persuasión del pastor comienza con su vida de integridad. Así que mis hermanos, Hebreos 13:17 no implica, voy a repetir esto otra vez porque esto nos va a conectar con nuestro segundo encabezado. Hermanos, Hebreos 13:17 no implica obediencia ciega ni servil a las autoridades espirituales, ni debe, escuchen esto, hermanos, tampoco debe de exigirse la sumisión o la obediencia por un líder espiritual que quiera obligar a las personas a obedecerle. No implica esto, hermanos. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya entendimos que es persuasión. Por eso los requisitos de 1 Timoteo 3. Hermanos, nosotros necesitamos ver en nuestros líderes que se sometan a Dios. Hermanos, si nosotros no vemos eso en la vida de un líder, necesitamos acercarnos a él y decirle en amor que él mismo necesita someterse a la palabra. Una vez dicho esto, que el autor no nos está diciendo que debemos someternos de una manera impositiva, una obediencia ciega y servil. Entonces ahora veamos nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, ¿qué sí significa obedecer y someterse a los pastores y la importancia de eso? Leamos Hebreos 13:17 nuevamente. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Después de haber visto lo que no significa obediencia y sujeción a los pastores, ahora veamos, hermanos, qué sí significa y la importancia de ello. Y mis hermanos, el autor inspirado por el Espíritu Santo nos recuerda que los líderes espirituales de la iglesia, que sí son dignos de confianza y proclaman la verdad, tienen una influencia persuasiva que los demás creyentes, escuchen esto, deberían respetar. Si los líderes demuestran estas cualidades, deberíamos dejarnos persuadir por ellos para nuestro propio bien en el difícil camino de la vida. El autor, mis hermanos,
señala a sus lectores la responsabilidad de tener en cuenta y obedecer a sus líderes espirituales, porque eso les ayudará significativamente en su conducta o en su lucha, en contra del pecado. En el versículo 7, el autor insta a sus lectores a reflexionar sobre el ejemplo, y esto lo puse con mayúscula, el ejemplo destacado de una vida de fidelidad de sus antiguos líderes. El autor dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y de acuerdo a eso, entonces imiten su fe. En otras palabras, habiendo considerado el testimonio fiel de los pastores, ahora el autor de los Hebreos, en el versículo 17, exhorta a sus lectores a obedecer y a sujetarse a sus líderes actuales, que por supuesto también son fieles. Y mis hermanos, el propósito de esta exhortación es doble. Primero, al considerar los ejemplos de las vidas de sus líderes anteriores, los lectores se sentirán inspirados a ser más fieles, escuchen a esto, a Cristo. A Cristo. Mis hermanos, nosotros estamos aquí para predicar la palabra y solamente la palabra. De tal manera que si nosotros inventamos, ustedes no tienen por qué someterse. Pero si el pastor o el predicador o quien sea de este lado predica la palabra, mi hermano, es necesario que tú te sometas a eso. Porque el pastor no te está llamando a someterte a él, te debe guiar a someterte a la palabra. Entonces ahora el autor de los Hebreos exhorta a sus lectores a obedecer y a sujetarse a sus líderes actuales porque ellos son fieles a la palabra. Y mis hermanos, el propósito de estas exhortaciones, como decía, es doble. Considerar el ejemplo de las vidas de sus líderes anteriores y los lectores se sienten inspirados a ser fieles a Cristo. Ese es lo primero. Segundo, al obedecer a sus líderes actuales que viven de la misma manera que los anteriores, serán espiritualmente alimentados y protegidos. Según el autor, mis hermanos, es muy importante que los cristianos comprendan la voluntad de Dios en relación con la sujeción y la obediencia a sus guías espirituales, porque ellos están predicando la palabra. Y al usar dos verbos en forma imperativa, obedeced y sujetaos, el autor inspirado por el Espíritu Santo, mis hermanos, intensifica esta exhortación. El encargo es de suma importancia y aunque es difícil, hermanos, distinguir las diferencias precisas del significado entre ambos verbos, la palabra sujetaos es la más fuerte de las dos y es la más amplia. Mis hermanos, por lo tanto, los cristianos no solo deben obedecer a sus líderes, que significa dejarse persuadir, atender a, sino que deben sujetarse a ellos, que significa ceder ante la autoridad o dar lugar a o ceder a. ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, esto significa que los cristianos deben responder a sus líderes, sujetarse a su autoridad, incluso cuando tengan una opinión diferente que no transgreda la palabra de Dios. Como dijo un predicador del siglo IV, Juan Crisóstomos, dice, la sujeción a la autoridad es necesaria para el adecuado ordenamiento de la sociedad. Y la iglesia de Dios no es una excepción.
Entonces, la anarquía es un pecado y la causa de la ruina, pero no es menos pecado la desobediencia a los gobernantes, porque en definitiva es lo mismo. Si una persona no obedece a su gobernante, es como si no lo tuviera o quizás peor. Fin de la cita. Por lo tanto, mis hermanos, según Hebreos 13:17, un espíritu de obediencia y sumisión a la autoridad espiritual por el testimonio fiel a la palabra, porque este hombre persuade con su obediencia a la palabra, es fundamental para la vida cristiana. Es fundamental. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y lo mismo vemos, no los vamos a poder leer por el tiempo, lo mismo vemos en 2 Corintios 2:9, anote la cita y llegue y revise a casa. 2 Corintios 2:9, Filipenses 2:12, Filemón 21 y Primera de Pedro 2 y verso 14. Así que mis hermanos, la sumisión es el fruto de la genuina humildad y de la fe. La sumisión, mis hermanos, a la palabra de Dios por el testimonio de nuestros pastores, es una señal de una vida llena del Espíritu Santo, como dice Pablo en Efesios 5:18. Mis hermanos, la Biblia dice que primero y principalmente nosotros nos sometemos a Dios. Someteos pues a Dios, dice Santiago 4:7. Pero mis hermanos, la verdadera sumisión a Dios se expresa naturalmente en obediencia y sumisión a la autoridad terrenal. De esa manera, la sumisión genuina a Dios y a su palabra se expresa en la obediencia y sumisión. Escuchen, hijos, en el hogar, sometiéndose a sus padres, en el matrimonio, sometiéndonos unos a otros, en el trabajo, cuando el empleado se somete a su patrón, en la sociedad y en la iglesia. Mis hermanos, la eficacia de cualquier cuerpo de líderes de la iglesia se ve directamente afectada por la respuesta del pueblo que dirigen. Voy a repetir eso otra vez, hermanos. La eficacia de cualquier cuerpo de líderes de la iglesia se ve directamente afectada por la respuesta del pueblo que dirigen. Escuchen, escuchen hermanos esto con atención. Personas obstinadas e insumisas o que resisten a aprender o que se niegan a cambiar para bien, afectan en cierto modo el trabajo ministerial. Ay, pero ¿por qué lo vamos a someter? ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Entonces no lo hagamos. Eso afecta. Considere la nación de Israel. A causa de la continua desobediencia, la nación como un todo no entró en la tierra prometida. Eso lo dice Hebreos 3. Y lo mismo, mis hermanos, es verdad hoy. Cuando el pueblo de Dios obra en forma independiente y obstinada, hay poco crecimiento, hay poca paz, poco gozo en el ministerio de la iglesia local. Ahora, no olviden que estamos hablando y que el autor da por sentado de que los líderes se someten a la palabra de Dios y ellos persuaden al pueblo. No olviden eso. Porque yo sé que lo que estoy diciendo puede ser duro para nuestro corazón insumiso. Yo sé, hermanos, yo sé lo que el Señor está hablando a nuestros corazones.
Solo cuando los creyentes se someten adecuadamente a sus líderes espirituales que predican la palabra y viven la palabra, que son fieles a Dios, no perfectos, pero fieles a Dios, entonces, mis hermanos, la iglesia local tiene la posibilidad de ser la familia de Dios que crece, que se goza, que es amante y que está aprendiendo a ser iglesia. Un comentarista resume la importancia de esto, mis hermanos, al escribir esto. Y él dice, cito, Cristo mismo abrió el camino aquí en la tierra, en esta senda de obediencia firme e invariable. Por lo tanto, los creyentes solo son bendecidos cuando caminan en obediencia y sumisión a Dios, en lugar de andar por un camino de vanas exigencias de sus derechos. Como si se cumpliera, cosa que si se cumpliera sería esclavitud a Satanás. Muchas veces nosotros vamos por el mundo clamando nuestros derechos. Mis hermanos, nosotros no existimos para nosotros. Y esto nos lo confirmaron en el curso que estuvimos el fin de semana, el viernes y sábado, de evangelismo. Hermanos, de acuerdo a lo que nosotros escuchamos, nosotros no existimos para nosotros, existimos para el mundo. Nosotros no tenemos derechos. Nosotros no tenemos derechos, mis hermanos. El derecho lo tiene Dios sobre nosotros. Ahora bien, mis hermanos, no debemos pasar por alto el hecho de que el autor inspirado pide a sus lectores que se sometan a un grupo de líderes. No dice, obedeced a vuestro pastor y sométanse a él. Dice, obedeced a vuestros pastores de forma plural. Como hemos visto a lo largo de nuestra serie, se refiere a un equipo de líderes, entre ellos pastores y diáconos. No una sola persona, sino varios líderes que son responsables de proteger el bienestar espiritual de una congregación local de creyentes. De hecho, mis hermanos, la palabra griega que se usa aquí para líderes en el original es un término genérico, o sea, habla de un líder que se le puede usar para describir líderes militares, líderes políticos o líderes religiosos. Así que, mis hermanos, cuando un líder es fiel a la palabra de Dios, persuade a aquellos a quienes lidera a obedecer la palabra de Dios juntamente con él, aun cuando puede haber diferencias de opinión. Mis hermanos, las diferencias de opinión no son malas. Eso es normal. El problema sería que hubiera diferencias en doctrinas fundamentales. Ahí sí hay problema, pero no en diferencias de opinión. Pero además, mis hermanos, cuando los pastores están haciendo su trabajo, la iglesia debe considerar imitarlos. ¿Por qué? Porque dice el autor que ellos velan por sus almas. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. En tercer lugar, las razones de la obediencia, porque ellos velan por nuestras almas. Imagínense, hermanos, a hombres comunes y corrientes, a los cuales Dios ha encargado una tarea tan extraordinaria, que día con día va y se somete al Señor y está orando y está clamando y está llorando y está rogando por tu alma. Hermanos, imagínate que una persona, tú vas y le pides ayuda a alguien o quieres que alguien te dé trabajo y no encuentras trabajo y luego vas con una persona y le dices, porque tú sabes que trabaja en una empresa, le dices, échame la mano, aboga por mí, y esa persona va y aboga por ti y te recomienda con su patrón o la empresa. ¿Estarías agradecido por eso? Si te dan el trabajo,
Pero mis hermanos, imagínate a un hombre que va delante de Dios y le está diciendo, Señor, por favor guarda a mi hermano, cuídalo. Señor, que su amor crezca por ti, que su corazón sea un corazón que se rinde a ti. Señor, que él pueda comprender la anchura, la profundidad, la altura y la longitud del amor de Cristo. Mis hermanos, eso nos invita a nosotros, nos persuade a que nosotros podamos imitar a estos hombres. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Mis hermanos, sabiendo que la sumisión a la autoridad con frecuencia produce resistencia o resentimiento en el corazón de los hombres, incluso de parte de los hijos de Dios, el autor tiene que reforzar su exhortación agregando razones importantes para esa sujeción y la obediencia. Los líderes espirituales merecen obediencia porque ellos están predicando la palabra y los están invitando a obedecer a Dios, pero también porque ellos velan por sus almas. El verbo que usa el autor para velar, mis hermanos, en el original, significa literalmente mantenerse despierto. Pero aquí, mis hermanos, se está usando metafóricamente para vigilar, para proteger y cuidar a las personas. Al igual que los antiguos centinelas de la ciudad o los pastores de un rebaño, los líderes espirituales deben estar siempre y sumamente alertas, ser concienzudos y diligentes en su trabajo. Mis hermanos, escuchen esto, velar por las almas exige un esfuerzo que el pastor, escuchen esto hermanos, lo voy a usar de una forma, si quieren, irónica. El pastor no se puede agotar. Ahora, vean esa imagen de un pastor que no se puede agotar en ese trabajo de velar por las almas. Y no estoy diciendo que no se agote, porque eso es una realidad, pero exige una vida inagotable. Esto es mucho más de lo que nosotros, hermanos, comprendemos acerca de lo que es realmente el ministerio pastoral. De ahí de lo que está diciendo el autor. Obedezcan, sométanse, porque ellos están inagotablemente trabajando para que ustedes sean protegidos. Velar exige un esfuerzo inagotable. Velar exige autodisciplina. Velar exige una preocupación desinteresada por la seguridad de los demás. Ahora imagínense, hermanos, a este hombre que está haciendo todos estos esfuerzos, está velando, está caminando, está rogando, está inagotablemente velando por estas personas, pero no recibe nada, porque todo eso es sin ningún interés propio. Estos líderes están comprometidos en el cuidado espiritual y velan por las almas. Y la palabra, mis hermanos, esto es importante, la palabra que el autor usa para alma se usa en muchas ocasiones en sentido equivalente para persona o a uno mismo. Y entonces podríamos traducir esto usando el pronombre personal ustedes y diciendo que ellos, o sea, los pastores, cuidan de ustedes, como lo hacen algunas versiones. Ellos cuidan sin descanso de ustedes, como dice la versión popular. Sin embargo,
En este contexto, mis hermanos, la palabra alma aparece para tener un sentido más profundo que se relaciona con la dimensión interior y espiritual de la vida. En otras palabras, por sobre todo, estos líderes velan por el bienestar espiritual de la congregación. De manera, mis hermanos, que si esta tarea se toma livianamente y con indiferencia, entonces eso produce severos daños en la vida espiritual de los hijos de Dios. Quizás para muchos de nosotros no cobre mucho sentido porque hemos tenido la fortuna de tener hombres que son fieles. Pero para otros que han tenido que enfrentar el abuso espiritual, el abuso de autoridad, mis hermanos, esto cobra sentido. Cuando esta tarea se toma a la ligera, cuando se toma livianamente por parte del pastor y él no vela, no vigila, no trabaja por las almas, la iglesia sufre las consecuencias. Porque no está cuidando de las almas que el Señor le ha encomendado. Un comentarista dice y señala que el velar implica, escuchen hermanos, peligro potencial. Velar implica mantener a uno mismo y a otros seguros en medio de una situación de peligro conocido o cuya existencia se teme. Todo esto se aplica a la iglesia en el más alto nivel en que se debe proteger la seguridad de las almas, puesto que abundan los falsos maestros y las trampas espirituales, y ya que todos los cristianos se inician como niños recién nacidos en Cristo, y considerando que algunos cristianos son definitivamente débiles en la fe, el velar por el desarrollo espiritual del pueblo de Dios es una tarea indispensable y continua. Fin de la cita. Mis hermanos, el libro mismo de los Hebreos es un ejemplo de centinela espiritual en acción. Existían serios problemas entre algunos creyentes: apatía e inmadurez espiritual, descuido de la verdad, transigencia con costumbres antiguas del judaísmo, reincidencia y la falta de consideración por los pastores de Dios. Los líderes responsables de esta comunidad necesitada enfrentaban problemas que requerían alerta, vigilancia y acción. Si los líderes a los que se hace referencia, mis hermanos, en el versículo 17, fueron esos que advirtieron al autor de los Hebreos sobre los problemas de la congregación, entonces podremos decir que son ejemplos excelentes de vigilancia espiritual. Y da la impresión, mis hermanos, de que estos dirigentes o pastores eran cristianos estables y maduros en quienes el autor tenía la plena confianza. Es como un elogio, por así decirlo, a los dirigentes como hombres con autoridad y responsabilidad pastoral dada por Dios. Sin embargo, sus buenos esfuerzos pastorales tendrían poco éxito si los creyentes no se sujetaban a su liderazgo sabio, santo y cariñoso. Mis hermanos, los líderes no solo merecen que se obedezca lo que ellos están enseñando con respecto a la palabra de Dios. No solo merecen ser obedecidos porque velan por el pueblo de Dios, sino que, escuchen esto, hermanos, su gran responsabilidad requiere un examen más riguroso y un grado de confiabilidad frente a Dios. Todos los dirigentes o pastores espirituales son vigilantes y son pastores a quienes se les va a pedir cuenta. Escuchen las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12.
versículo 48, el lado B, dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y mis hermanos, ¿ustedes creen que el pueblo de Dios es poco o es mucho? No es una pregunta retórica, es una pregunta que merece respuesta. ¿El pueblo de Dios es poco o es mucho? Es mucho. Si estos líderes espirituales, mis hermanos, fracasan en su tarea, el pueblo de Dios se verá perjudicado. Por eso, como los vigilantes de una ciudad son o deben ser altamente conscientes de que deberían rendir cuentas, de que deberán rendir cuentas ante Dios de la importante tarea que se les ha confiado. Cualquiera, mis hermanos, que asume o recibe responsabilidad sobre el alma de otros, incluso si es uno solo, es completamente responsable. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios prometió que Él llamaría a rendir cuentas a los atalayas en relación con su responsabilidad sagrada. Escuchen lo que dice Ezequiel 3, 16 al 19. Ezequiel 3, 16 al 19. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, de la misma manera, el apóstol Pablo tenía la certeza de la evaluación de Dios de su labor como apóstol. Y Pablo buscaba diligentemente la aprobación de Dios con respecto a su trabajo. Y miren lo que dice Hechos 20, 26 al 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y lo mismo vemos en 1 Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y podemos ver otros textos, 1 Corintios 4, del 1 al 5, 2 Corintios 5, del 9 al 11, y 2 Timoteo 2, 15 y 4, 7 al 8. Pero esto va en aumento, mis hermanos, porque la Biblia dice que los maestros recibirán juicio más severo a causa de su responsabilidad e influencia. Santiago 3:1. Así que como, mis hermanos, como las posiciones de enseñanza y liderazgo requieren mayor responsabilidad y confiabilidad, un hombre prudente nunca correrá hacia el liderazgo. Y esto me confrontó mucho. Un hombre prudente nunca correrá hacia el liderazgo. Mis hermanos, el conocimiento de que un dirigente, un líder, un pastor debe dar cuenta a Dios debería influir enormemente en la calidad de liderazgo espiritual de aquel que quiere estar en esa posición. Más aún,
Cuando el pueblo de Dios comprenda que sus líderes deben rendir cuenta a Dios, será entonces mucho más tolerante, más comprensivo y sensible para las acciones y decisiones de sus líderes, que con temor ellos están tomando. El pueblo estará más dispuesto a obedecer y sujetarse a ellos porque porque el pueblo no ve otra cosa que estos hombres los están llevando a obedecer a Dios. Y entonces harán todo lo posible porque haya gozo en el trabajo honesto y santo de sus pastores. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado. En cuarto lugar, la obediencia a los pastores o la obediencia ayuda a que el trabajo pastoral se haga con gozo y no penoso. Hebreos 13:17 nuevamente, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, no como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mis hermanos, el resultado de la sujeción de parte de quienes son dirigidos es un gozo profundo y satisfactorio para quienes lideran. Todo pastor que ha sido llamado por Dios verdaderamente conoce el gozo indecible de ver vidas transformadas por el poder del Evangelio, de ver personas crecer como resultado de la enseñanza de la palabra y de ver prosperar el rebaño. De ahí que el apóstol Juan escribe, tercera de Juan, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Mis hermanos, este gozo, todo líder debería tener derecho a esperar, como dice Pablo en 2 Corintios 2:3. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Pero mis hermanos, este gozo solo es posible cuando las personas obedecen y se sujetan a la palabra de Dios, enseñada por sus líderes. Yo estoy seguro que la mayoría de los pastores nos quisiéramos parar aquí solo un domingo y decir, hermanos, la Biblia dice en Juan 13:34 y 35 que nos debemos amar unos a otros como Él nos amó. Y entonces, una vez que se hizo el desarrollo de todo ese texto, toda la iglesia entendió qué es amarse unos a otros y el siguiente domingo, o durante toda la semana y el siguiente domingo, ya todos nos amamos como Cristo dijo en Juan 13:34 y 35. Yo estoy seguro que todo pastor quiere eso. Pero necesitamos pararnos cada domingo en el púlpito a recordarnos esto porque somos extremadamente indiferentes e individualistas. Quisiéramos pararnos un solo domingo y decir que la Biblia prohíbe el chisme y ya todos entendimos y nadie chisme. Y que llega alguien y te cuente y tú huye. O le dices, hermano, no quiero escucharte. Pero no, hermanos. Algunos les dicen, cuéntame, para orar. Quieren escuchar. Mis hermanos, cuando el pueblo de Dios desobedece la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios se queja y riñe, el gozo de pastorear ese rebaño desaparece. Cuando los cristianos se niegan a prestar atención a las advertencias de los pastores que están en la palabra de Dios, los pastores sienten pena. Por eso el autor dice, procuren hacerles el trabajo agradable, no penoso.
Una de las cosas que yo enseñaba en matrimonios es que yo le decía a las esposas, a los esposos, a ver, hermano, ¿tú crees que a tu esposa le cuesta trabajo someterse a ti? Sí. No se la compliques más con tu carácter. Y a ver, hermana, ¿usted cree que a su esposo le cuesta trabajo amarla como Cristo a la iglesia? Sí, pues no se la complique más. Hagamos un esfuerzo por no complicar ese trabajo. Mis hermanos, los pastores sienten dolor por un hermano o una hermana que sigue deliberadamente con su vida de pecado a causa de la falsa doctrina. Los pastores gimen de dolor por aquellos que se niegan a crecer, aprender, caminar o aceptar la corrección. Y en una ocasión yo les hacía una pregunta a algunos hermanos. ¿Qué sentirías que tú tienes a tu hijo de 15 años, 16 años, 18 años? Tienes una relación tan apegada con él y, y es tan estrecha tu relación que de repente un día llega y te dice, papá, mamá, o les dice, papá, mamá, ya me quiero ir de la casa, porque la verdad es que ya no estoy a gusto aquí. Como que quiero buscar otro lugar, otra casa, a ver dónde encajo. ¿Qué sentirías como papá? ¿Quién brinca de gozo por eso? Bueno, si ya tienes 50 años, yo creo que sí. Pero ¿quién se goza cuando un joven de 16 años le dice a sus papás eso? Y más cuando le dice, es que quiero buscar otro hogar donde encajar mejor, donde estar mejor, porque aquí es una cárcel, es un cuartel. Nadie. Hermanos, yo no soy el papá de ustedes, pero como pastor, ¿qué creen que sentimos cuando alguien se acerca y dice, es que ya no me quiero congregar? Es que, ¿qué creen que se siente, hermano? ¿Creen que los pastores sientan dolor? No los veo muy convencidos, pero sí sentimos dolor. Mis hermanos, Moisés muchas veces se lamentó por la desobediencia y la obstinación del pueblo de Israel. En una oportunidad, las quejas de la gente se volvieron tan insoportables para Moisés que él le suplicó a Dios que le quitara la vida. En Números 11, 14 y 15 dice, yo solo no puedo, en la Nueva Versión Internacional se los leo, yo solo no puedo con todo este pueblo, Señor, es una carga demasiado pesada para mí. Y escuchen ahora lo que le dice, si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida, así me veré libre de mi desgracia. Así que mis hermanos, esta frase, esta última frase del autor de los Hebreos, es un sobrio recordatorio de que el bienestar de la comunidad está ligado a la calidad de la forma en que responden a sus pastores, a sus líderes, que al mismo tiempo estos líderes se someten a la palabra de Dios. No son perfectos, no existe eso, pero vemos hombres piadosos, hombres que en verdad se sometan a la palabra. Y por último, déjenme hacer unas preguntas de aplicación. Y como decía Gabo, ¿verdad? En las cápsulas, no es para que se condene, es para que nosotros reflexionemos. ¿Qué deberíamos aplicar de esta enseñanza a nuestra vida? Primero, y de acuerdo con nuestro primer encabezado, ¿cuál era el primer encabezado?
No sé qué dijeron. Eh, ¿Cuál era el primer encabezado? Y hay algo ahí, en ese encabezado, lo que no significa obediencia y sujeción, que yo resalté. ¿Qué era? La persuasión, ¿verdad? Ok. De acuerdo a eso, hermanos, quiero hacerle algunas preguntas. Como iglesia local, ¿estamos seguros de que nuestros líderes son fieles a la palabra de Dios? Somos testigos de que con todos sus defectos, los líderes de nuestra iglesia local se someten al Señor. Podemos decir que son hombres llenos del Espíritu Santo, que dan ejemplo de humildad, que en verdad llevan una vida de piedad. Somos persuadidos a obedecer a Dios por sus vidas que reflejan integridad, porque ellos mismos están en esa tarea, esforzándose por obedecer a Dios y mantenerse fieles a su palabra. Estamos seguros de que se nos está predicando la palabra. Si tu respuesta es sí, entonces esto nos lleva a otras preguntas. Si tu respuesta es positiva, entonces ahora déjame hacerte estas preguntas. ¿Cómo estás viviendo eso? ¿Estás obedeciendo a Dios en aquellas cosas que tú sabes que Él te está demandando a través de la vida de tus líderes y a través de la predicación de su palabra? ¿Estás considerando el arduo trabajo de tus líderes que te lleva a esforzarte a ti, querido hermano, cada vez más en tu relación con Dios? ¿Estás considerando la enorme responsabilidad que tus líderes tienen ante Dios de hacer bien su trabajo y que de no hacerlo serán juzgados mucho más severamente? Y por último, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Te estás esforzando para que el trabajo de tus líderes sea de gozo y no penoso? Creo que deberíamos llevarnos estas preguntas a nuestra casa, examinar nuestros corazones y a la luz de la palabra saber cómo estamos viviendo. Si tu respuesta es sí, y si tu respuesta es no, hermano, si tú crees que tus líderes no están sometidos a la palabra, deberíamos entonces hacer otras preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te estás acercando a ellos? Recuerden que el pastor no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. El pastor salió del cuerpo, hermanos. Es un miembro más. Tiene una autoridad dada por el Señor, sí, pero no es una autoridad en sí misma. No es una autoridad para enseñorearse. Es una autoridad que guía, que enseña, que persuade a obedecer a Dios. Así que mis hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie y oramos por nuestros hermanos papás? Damos gracias a Dios por su palabra y oramos por todos los mejores papás de aquí del mundo, porque aquí todos los papás individuales son los mejores del mundo.